con una lanza y a su nombre cuando Saúl se levantó contra David. David estaba tocando el arpa cuando Saúl se levantó contra David. David estaba tocando el arpa y los demonios que tenía Saúl querían matarlo con una lanza y los demonios que tenía Saúl
de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Cristo vive. Última noche de evangelismo en Las Venas. Amén. Esta es la 7ª noche. Le decía a mi hermana Nidia, estamos invicta. Vinimos las 7 noches. Y a su nombre. ¿Quién vive? Amén. Me tocó el último mensaje. Estamos esperando a nuestro hermano Wilfredo. Hoy tendría que haber habido 2 prédicas. Amén. Pero bueno, el siervo no pudo llegar. Amén. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 9. Gloria a Dios. Hechos, capítulo 9. El tema es evangelismo en Las Venas. Amén. Todos los años lo hace mi esposo, el evangelista Diego Leguizamón. Amén. Y el evangelismo es predicación del evangelio, amén. Es la tarea que tenemos todos nosotros, amén. En la gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura, amén. Y el lema ese surgió, amén, porque uno no tiene que desistir al llamado, no tiene que morir, amén. Esa pasión, amén, que arde en los evangelistas, en los siervos y en los ministros, amén. Y a su nombre. Si lo encontraron, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como título dice, conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y tembloroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a hacer una oración, amén. Padre amado y Padre celestial, te damos gracias, Padre mío, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque llegamos a esta 7ª noche de este movimiento evangelismo en Las Venas, Padre mío, Dios mío. Gracias por hablarnos cada uno de estos días a través de tu palabra, a través de los distintos predicadores, de los distintos coordinadores. En cada agradecimiento usted nos hable una vez más, Señor mío, Dios mío, a través de tu palabra, que es la profeta mayor, Señor. A ti reprendo todo ataque del enemigo, a ti reprendo la mano del Pai, de la Mai, de los brujos, de los hechiceros, de los que trabajan contra tu pueblo, contra tu iglesia. A ti reprendo todo espíritu inmundo de maldad, de destrucción, Señor amado. Seas tú, Señor, trayendo vida, seas tú, Señor amado, restaurando, levantando, Señor, y hablando a través de tu palabra, mi Rey. Amén y amén, y a su nombre. Tome su asiento. La conversión de Saulo, todos conocemos esta historia, amén. Y yo lo titulé: no renuncies a tu llamado, amén. El lema de estas 7 noches era evangelismo en Las Venas. Pudimos escuchar distintas prédicas al transcurrir esta semana, amén, como el limpiarnos, y Dios nos estuvo hablando mucho sobre el vender la primogenitura, amén. Todos estos días Dios nos estuvo hablando, pero en esta noche Dios me daba esta palabra, amén, de cuando Saulo fue llamado de parte de Dios y a su nombre. Un varón que perseguía a la iglesia, un varón que se preocupaba por hacerle el mal a los evangélicos, a los que predicaban la palabra de Dios, a los que llevaban la buena nueva de salvación. Pero hubo un día en el cual él salió con un solo plan y a su nombre, que era destruir, y ese bendito día Dios le salió al encuentro y a su nombre. Dice Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén y a su nombre. Quizás usted estaba en el mundo, estaba perdido en las drogas, en el alcohol,
alcohol, en la delincuencia, quizás odiaba el cristianismo, quizás no soportaba que hablen de Dios, pero llegó un día que usted corrió a los brazos del Maestro, llegó un día que a usted le predicaron la palabra de Dios y que usted le abrió el corazón a Dios. Pero este Saulo tenía su corazón duro, este Saulo era un perseguidor de los discípulos del Señor, este Saulo respiraba muerte y destrucción contra los hombres de Dios y a su nombre. Pero ese bendito día Dios le salió al encuentro. Por eso lo titulé No resistas a tu llamado. ¿Por qué? Porque muchos tienen un llamado de parte de Dios, pero lo están resistiendo. Muchos no quieren obedecer a Dios y palpan la presencia de Dios, palpan la gloria de Dios, vienen a la iglesia, sienten su presencia, pero siguen resistiendo a su llamado porque se creen que no tienen la capacidad, porque se sienten poca cosa, se sienten miniatura. No resistas a tu llamado y a su nombre, porque Saulo, sin conocerlo, cayó en tierra, porque ese resplandor cuando lo rodeó lo dejó ciego, aturdido, sin entender nada. Ese varón fue quebrado y comenzó a preguntar: ¿quién eres? ¿Quién eres? Comenzó a preguntarle: ¿quién eres? Y a su nombre. Dios cuando te cambia en el momento. Cuando Dios te llama es para ahora, no para mañana. Y a su nombre. Y a su nombre. Tenemos que ser cambiados, sí. Tenemos que ser procesados, sí. Pero tenemos que tener un corazón dispuesto. No tenemos que resistir a nuestro llamado y a su nombre. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios te escogió? ¿Por qué seguir limitando a Dios si Él te llamó para predicar la palabra de Dios? Si Él te llamó a profetizar, si Él te llamó a llevar la buena nueva de salvación y a su nombre. No, pero hermana Patricia, la lucha, las pruebas, las dificultades. El enemigo se me levanta, pero ¿quién es más grande? ¿El diablo o tu Dios? ¿Quién es más grande, iglesia? Mi Dios es más grande. Hay una alabanza del pastor Carlos Leiva que dice: mi Dios es tan grande, 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 más que el universo. No hay corazón que comprenda su inmensidad y a su nombre. Dios te llamó, no resistas a tu llamado. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo no esperó a tener 20, 30, 40, 15, 8, 7, 6 años de cristiano para preguntarle: ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que Él está esperando de ti, que tú abras tu boca y le digas: Señor, ¿en qué puedo servirte? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él se convirtió en el momento. En el momento se fue ese espíritu de amenaza y muerte que había en él. En ese momento él temblando, porque él quedó ciego automáticamente, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No le dijo: te voy a matar. No le dijo: te voy a destruir. Él en ese momento tuvo un encuentro personal con Dios, porque él experimentó el poder y la presencia de Dios en su vida, que es el hombre delante de Dios. El hombre sin Dios no es nada. ¿Quién puede resistirse ante la presencia de Dios? Él puede quebrantar los corazones más duros. Él puede humillar a quien se cree grande en esta tierra. Él lo quebró, lo dejó ciego, lo dejó discapacitado en ese momento. Él experimentó el poder de Dios en su vida y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos están así en este tiempo dentro de la casa de Dios? Y no solamente acá en esta iglesia, en muchos lugares, no haciendo lo que Dios le manda hacer, resistiendo a su llamado, no queriendo hacer la voluntad de Dios. Están ahí y vienen a la iglesia y Dios
perseguidor. Y usted que no es perseguido, más que tiene lucha, pruebas, dificultades, que el enemigo te viene a presentar batallas, tentaciones. Y unas simples tentaciones, batallas y guerras espirituales te debilitan. No, quédate y a su nombre. No avances. No prediques. Si estás atado, si estás atada, pero renuncia al pecado y levántate y pregúntale al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y a su nombre, ¿qué quieres que yo haga? El acusador viene a acusarte, pero Dios está esperando que tú tomes la decisión y le digas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él te necesita, Él nos necesita. Tenemos que renunciar al pecado. Pero hermana Patricia, si le servimos todos, pecamos todos los días. Con un pensamiento, con una mala palabra, con conducirnos de una o de otra manera, y a su nombre. Pero poderoso es Dios. Si usted se arrepiente y le pide perdón a Dios, Él es poderoso para perdonarlo, y a su nombre. ¿Quién vive? Cristo vive. Y de ser perseguidor pasó a ser perseguido. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque ahí Él comenzó a ser esclavo de Jesucristo. Él comenzó a predicar la palabra de Dios. Él se volvió uno de los apóstoles, quizás sin ser ungido, pero fue un hombre que comenzó a predicar la palabra de Dios. Comenzó a levantar obras en distintos lugares, a trabajar con sus manos en los distintos lugares que Él se plantaba, para no ser de carga. ¿Para qué? Para cumplir con su ministerio, para cumplir con su llamado. Tú que estás haciendo, cobarde, con el llamado que Dios te dio, ¿qué es lo que estás haciendo? Eres un cobarde, y a su nombre. No, pero voy a quedarme acá en el anonimato, pero Dios te está llamando. Pablo fue golpeado, Pablo fue detenido, estuvo preso, pero aún así él adoraba a Dios. Nosotros nos empieza a apretar el zapato, y lo primero que hacemos es dejar de venir a la iglesia. Lo primero que hacemos es dejar de adorar a Dios, y estamos como Jeremías maldiciendo el día que nacimos, y a su nombre. Lo primero que pensamos es querer colgarnos y quitarnos la vida, conociendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben por qué? Porque somos cobardes, y a su nombre. ¿Cuántos aman a Dios? Yo le amo a Dios. En Eclesiastés 10:1, una de las cosas que hace que uno se vuelva un cobarde y quiera renunciar a su llamamiento, ¿saben qué es? Las pequeñas zorras. Y hoy se me venía una palabra. En Eclesiastés dice 10: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Dios nos habla de una o de otra manera. Dios nos insta, Dios nos dice: renuncia a esto, renuncia a aquello. ¿Por qué? Porque Él derrama de su perfume sobre tu vida, pero las moscas muertas hacen heder ese perfume, lo pudren todo, y a su nombre. Pero estamos en tiempo de gracia. Mira a tu hermano y decir: estamos en tiempo de gracia, estamos en tiempo de misericordia. Si nos arrepentimos, si le pedimos perdón a Dios, automáticamente Dios saca esas moscas muertas, limpia tu perfume y comienzas a querer lindo, y a su nombre. ¿Quién vive? No seas cobarde, no desistas a tu llamado, iglesia. Van a venir las luchas, sí que van a venir las luchas. El enemigo te va a atacar, sí que te va a atacar. Pero otra palabra que se me venía hoy, a su nombre, en el libro de Salmos 92:10, dice: pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. Será ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mi oído de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá
como cedro en el Líbano. Y a su nombre. Usted sabe por qué el salmista le decía: tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. Porque el búfalo es uno de los animales que soporta mucha carga. Y nosotras cuando venimos cuando empezamos a tener cargas, no se la entregamos al Señor. Y ahí tu llamado comienza a bajar. Tus fuerzas comienzan a bajar. Pero acá el salmista le decía: aumenta mi fuerza como las del búfalo. El búfalo es un animal que cuando se siente en amenaza, cuando se siente atacado, comienza a fluir de sus lomos un aceite con grasa para que cuando lo vengan a atacar, los animales no puedan lastimarlo, se resbalen y no tengan la fuerza y los colmillos para lastimarnos y herirnos de muerte. Y a su nombre, pídele al Señor que aumente tus fuerzas como las del búfalo. Porque cuando el enemigo te ataca, pídele al Señor que te fortalezca para que ese aceite comience a fluir sobre ti y el enemigo no pueda atacarte. Dios va a avergonzar a tus enemigos, pero fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. No seas un cobarde, no renuncies a tu llamado. Levántate, predica la palabra como lo hacías antes. Haz lo que Dios te mandó hacer, deja de perder el tiempo. Deja de perder el tiempo. ¿Por qué se destruyen los hogares? ¿Por qué se destruyen las familias? Porque estamos perdiendo el tiempo. Porque somos cobardes. No, pero hermana Patricia, somos cobardes. Si Dios te llamó y hay un llamado de parte de Dios en tu vida, levántate y pregúntale como Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él te va a dar la orden y tú obedeces. Él necesita cambiarte, pero tenemos que renunciar a lo que más nos gusta. Y duele porque estás luchando contra tu propia carne. Duele dejar lo que tanto te agrada, duele. Y le vas a decir: Señor, me duele, pero límpiame. Me duele, pero levántame. Me duele, pero haz lo que tú quieres que yo haga. Haz tu obra en mi vida y a su nombre. Dios te necesita. El lema del evangelismo en las venas: levántate. Levántate, no seas un cobarde. No, pero yo no puedo cantar, no puedo adorar, no puedo predicar. ¿Qué es lo que te impide adorar a Dios? ¿Qué es lo que te impide predicar su palabra? Es tiempo de levantarse, iglesia. Es tiempo de obedecer a Dios. Porque Saulo no esperó mucho tiempo. No tuvo 4 o 5 años de teología. No hizo hermenéutica. No estuvo ahí sabiendo del evangelio para ir a decir: Jesús te ama. A veces estamos tan llenos de protocolos y las iglesias se volvieron tan estructurales, tan religiosas. Nos dicen religiosos a nosotros por vestir falda larga y no somos religiosos. La palabra de Dios hay que predicarla. Porque Saulo automáticamente, cuando Dios le devolvió la vista, pasó a ser perseguido en ese mismo instante. Lo tuvieron que sacar en una canasta escondido y salió a predicar la palabra de Dios. No, pero tengo que hacer teología. No, pero tengo que ir a estudiar para ser pastor, evangelista. Me tienen que enseñar a profetizar. Y vemos que los profetas te romantizan todo y hablan, ay, la misma lengua y así dice el Señor. Y por ahí escuchaba un profeta: no me llamaron para profetizar mal y a su nombre. Pero la palabra de Dios me habla de profetas que hacían tremendas cosas. Profetas que profetizaban muerte y destrucción si no había un arrepentimiento. Y a su nombre. Y todos conocemos la historia de los distintos profetas de la Biblia. Dios te necesita, iglesia. Dios es un Dios de amor, de misericordia y de oportunidades. A veces Dios nos tiene que tocar donde más nos duele para que hagamos un clic, para que digamos: Señor, te voy a obedecer. Señor, voy a hacer tu voluntad. Y le hacemos miles de promesas a Dios cuando nos aprietan los zapatos. Pero cuando ya nos relajamos, volvemos al mismo estado mediocre espiritual. Volvemos a hacer
las mismas porquerías delante de la presencia de Dios. Y sabemos qué porquería hacemos delante de la presencia de Dios. Pero Dios te dice, yo soy grande en misericordia. Él se duele del castigo. Él te ama. Y el padre que ama al hijo lo corrige. Dios nos está llamando. No esperemos a pasar una situación extrema para tener un encuentro personal con Dios. Yo, como digo siempre, tuve mi encuentro personal con Dios. ¿Saben cuándo? Cuando sacaba a mi hija de la morgue. Cuando estaba sola, cuando lo había perdido todo. Dios me dijo, yo lloro contigo. Y ese día vi lealtad al Señor. A veces uno viene con poca fuerza, luchado, cansado, agotado, con luchas, pruebas y dificultades. Pero ¿saben por qué no le abandonamos? Porque hicimos una promesa delante de Dios. No tardes en cumplir lo que le prometiste a Dios y a su nombre. No desistas a tu llamado, ponte de pie. Y a su nombre. Pablo hacía tremendos milagros. Libertaba cautivos, oprimidos. Cantaba en la cárcel y las cadenas se rompían. Y a su nombre algo sucedía. ¿Y sabe por qué? Porque la unción de Dios estaba sobre su vida. A veces queremos hacer grandes milagros, grandes maravillas. Y decimos, ay, ojalá yo fuera como Harrigan. Ojalá yo fuera como Gigi Ávila. Cada uno porta su propia esencia. Usted no va a ser igual a ninguno. Y a su nombre Dios lo va a usar como Él quiere usarle. Dios va a hacer de usted lo que Él quiera hacer. Pero ¿sabe qué, iglesia? Haga una cosa. Pregúntele, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué hay tantos ministerios frustrados? ¿Por qué hay tantas personas que no pueden surgir y salir adelante? ¿Y saben por qué, iglesia? Muchas veces no es porque el diablo te viene a atacar. Es tu carne, tu propia concupiscencia que te tiene atado, que no te permite avanzar. Haces 3 pasos y vuelves a hacer cosas que a Dios no le agrada y retrocedes 10. Haces 20 pasos y retrocedes 30 y a su nombre. Pero ¿sabe qué? Dios sigue creyendo que usted lo va a lograr. Es por eso que usted viene, levanta la mano y siente la presencia de Dios. David era tremendo. David pecó. David hizo muchas cosas malas, pero aún así Dios seguía amando a David. ¿Y saben por qué? Por el corazón que David tenía. Dios te ama y ama tu corazón. Lo que Dios no ama es cuando hay maldad en el corazón. ¿Por qué nos va a amar muchas veces? Porque hay maldad en tu corazón. Porque si te humillas y le pides perdón a Dios, le dices, Señor, límpiame, perdóname. Ahí Dios comienza a fluir. Adoremos al Señor. Gloria a Dios. El altar está abierto. Quien necesita oración, pase. Gloria a Dios. Los evangelistas, los diáconos, los palomares, el cielo de los flores, puede ayudar a Dios.